Ya casi al cierre de esta jornada de 21 días, meditando acerca de la iglesia e intentando clarificar algunos aspectos y responder la pregunta ¿qué es la iglesia? Quiero ahorita sí que nos acerquemos a esta controversia que se presenta entre la posición de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Protestante sobre el versículo de Mateo 16-18 que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante entonces que recordemos, ya dicho anteriormente, que es la primera vez que aparece en la Biblia y en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, y que es una declaración que sale de los labios de Jesucristo mismo. Jesucristo habla en futuro, edificaré, pero además habla de la iglesia como algo suyo. Es mi iglesia, dice el Señor Jesús. También dijimos que el pastor protestante J.C. Ryle presenta 5 cosas en las que él mira este versículo para identificar allí el proyecto de iglesia que Jesucristo tiene para esta nueva era después de su muerte, resurrección y ascensión. Ahora, lo que queremos decir en esta parte de meditación es que la Iglesia de Roma ha pretendido deducir de este versículo, especialmente creo que el argumento de que el sistema de gobierno a través del Papa viene en la línea de Pedro. Y allí es donde viene una fuerte controversia, porque cada uno, tanto la Iglesia Católica como los protestantes, dan una interpretación diferente a este versículo. Por lo tanto, no quiero ser exhaustivo, es decir, tomar cantidad de temas en los que somos o pensamos o interpretamos diferente los textos de la Biblia, y aún en la práctica y la enseñanza que damos a la iglesia constantemente, pues que también son diferentes, sino que voy a hacer unos comentarios que Francisco Lacueva, el teólogo protestante, hace en relación a esta posición de la Iglesia Católica, o mejor, cómo la Iglesia Católica, según él, afirma sobre este versículo. En primer lugar, la Iglesia Católica dice que Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, esto es, el garante de su unidad y de su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración perenne. Entonces, pareciera que el pensamiento aquí es que el fundamento no es Cristo, sino que el fundamento es Pedro. En ese sentido, Pedro se convierte en el fundamento de la fe y de la razón de ser de la iglesia. La Iglesia Católica ha interpretado este versículo de Mateo 16-18 como referencia a Pedro, creando así la base fundamental para la doctrina de sucesión papal. Es decir, el primer papa fue Pedro, y argumenta que si Pedro es la roca sobre la cual se construyó la iglesia, y si los obispos de Roma son los sucesores de Pedro, entonces la conclusión es que el papado continúa siendo el fundamento de la iglesia. Ese es un asunto en el que la iglesia cristiana protestante está completamente en desacuerdo. Dios en el cielo confirmará el juicio del Papa, o sea, esto supone que en su capacidad de supremo doctor de la fe está preservado del error. Él no se equivoca, él no peca. Una situación que también es completamente contradictoria con el pensamiento protestante evangélico. También, entonces, al ser de alguna manera el Papa
como la voz de la iglesia, entonces tiene carácter, su teología o la teología de Roma tiene carácter de dogma, es decir, no se reforma, es completamente perfecta y completa la enseñanza. Entonces, de allí se deducen algunas cosas como estas. El Papa es como cabeza y fundamento visible de toda la iglesia. Es el principio y también la raíz de la unidad de la iglesia. Es el vicario de Cristo en la tierra. También el Papa tiene sobre la iglesia un poder de jurisdicción universal, es decir, que es supremo, es inmediato. Un teólogo católico, Bonifacio, dice: toda criatura humana está sometida al romano pontífice como algo necesario para su salvación. Vemos pues entonces que esta definición todavía es más inclusiva que la del Vaticano inicialmente. Entonces, la razón por la que se prende que el Papa posea esta jurisdicción, entonces, entre otras, son las siguientes. Los bautizados están sometidos al Papa, porque según la Iglesia de Roma, el bautismo es la puerta de la entrada a la Iglesia universal. Los bautizados también están sujetos o sometidos en el ámbito religioso moral, ya que se pretende que el Papa, como representante supremo de Dios en la tierra, tiene el supremo y universal poder en la esfera ético-religiosa. Por eso es que el Papa tiene, de alguna manera, sus palabras surten tanto impacto en la sociedad. El Papa ya solo en el colegio de obispos, él es el único intérprete infalible de la Escritura y de la tradición. Es decir, que cuando ejerce esta función, o lo hace en calidad de maestro universal de la cristiandad, todo el mundo debe aceptar su interpretación y quien se opone está expuesto a una eterna condenación. Entre otras, estas son como las generalidades acerca de la opinión de la Iglesia Católica acerca de este versículo, y si pudiéramos resumirlo, diríamos que entonces la Iglesia Católica lo que dice es que todo el sistema de papado que ha venido en la historia de la religión de la Iglesia Católica se desprende desde Pedro, y en el mismo sentido que Pedro es la roca sobre la que se fundamenta la Iglesia, entonces cada papa de turno se convierte en esa clase de fundamento, de roca, sin la cual no hay salvación. Demasiado peligroso, y quiero terminar con los versículos que en algún momento leí hace unos devocionales, para que nos queden como abrebocas a la posición de la iglesia protestante evangélica acerca de este versículo que vamos a compartir en el próximo devocional. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Primera de Pedro 2:4-6, estos versículos ya los leí anteriormente, pero lo hago porque es importante que tengamos presente lo que la palabra de Dios dice. El propio Pedro dice: acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, no en Pedro, en Cristo, no será avergonzado. En la próxima meditación cerraremos este tema de gran controversia histórica y actual acerca
de este profundo versículo mencionado por Jesús en Mateo 16, 18. Dios continúe bendiciendo su vida.